Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio nuevamente a una nueva clase más de la materia de historia, continuando con lo que es el anterior tema, ¿ya? Pero en esta ocasión vamos a desarrollar lo que es conocido como la Revolución del 16 de julio o también conocido como la Junta Tuitiva. Como antecedentes podemos mencionar que en esas fechas, un año antes, el 25 de mayo de 1809, la reina de Inglaterra, Carlota Joaquina de Borbón, que era la hermana de Fernando VII, estaba reclamando los territorios del virreinato de Perú, aprovechando que su hermano estaba encarcelado o que ha sido capturado por lo que es el emperador de Francia de ese entonces, ¿no? Que se me ha ido ahorita el nombre. En este caso, esto ha provocado de alguna manera que se divida la población del virreinato del Río de la Plata en dos bandos. Unos que de alguna manera eran bien allegados a Fernando VII y otros como que ya estaban incitados y de alguna manera estaban más cercanos y allegados a Carlota Joaquina. Entonces, como que los patriotas o los criollos españoles desconocen prácticamente a Carlota Joaquina, entonces desconocen y destituyen a Ramón García de León y Pizarro porque son acusados de conspirar con la reina Carlota, ¿ya? Y es por eso que de ahí en adelante se van formando varios gobiernos o juntas de gobierno, porque no olvidemos que estos eran representantes o también eran gobernantes de diferentes territorios, ¿ya? Como les decía, la destitución va a provocar cierto tipo de que vayan levantándose o la conformación de nuevas juntas de gobierno. Entonces, los sucesos que han ido suscitando este 16 de julio o en julio de 1810, prácticamente ustedes recordarán que el 16 de julio, generalmente desde esas épocas, ya se realizaba lo que se conoce la procesión de la Virgen del Carmen, ¿ya? Entonces, una vez que termine esta procesión de la Virgen del Carmen, prácticamente a la cabeza de Pedro Domingo Murillo, o sea, un grupo de patriotas, de criollos, toman el batallón de los militares, ¿ya? Entonces, al tomar el batallón de los militares, van a acaparar todo lo que son las herramientas, no las herramientas, sino todos los armamentos, en este caso los fusiles y demás, ¿ya? Entonces, y van a encerrar o encarcelar a los militares españoles. Y frente a la ausencia de los generales o de los militares, prácticamente Murillo toma lo que es, o es ascendido a comandante militar de las tropas, al grado de coronel. Y a la cabeza de este señor es que se va formando lo que es el Cabildo Abierto, una junta tuitiva. En la junta tuitiva, por ejemplo, como les decía, es encabezada por Pedro Domingo Murillo, pero existen otros miembros, porque para realizar una junta o una proclama de la independencia, esa es la junta tuitiva, ¿ya? Un documento en el que se realiza una proclama de la independencia del territorio, a nivel regional estamos hablando, no a nivel nacional, ¿ya? Del territorio paceño. Se necesita vocales y también secretarios y un presidente, y como Pedro Domingo Murillo estaba a la cabeza, entonces él es el presidente, él es el que encabeza la junta tuitiva. Los vocales en este caso son Melchor León de la Barra, José Antonio Medina, Juan Manuel Mercado, Antonio Ávila, Gregorio García Lanza, Juan Basilio Catacora, Juan de la Cruz Monge y Ortega, y secretarios como ser Sebastián Aparicio, Juan Manuel Cáceres, ¿ya? Y posteriormente se realiza esta proclama el 27 de julio. Se presenta también el plan de gobierno, que fue considerado el primer estatuto constitucional de América. Se conforma 3 ministerios, como si ustedes ya se están dando de cuenta, que como que en Chuquisaca se proclama la independencia, pero como que no estaban tan organizados, y es por eso que los españoles inmediatamente los reprimen. Pero ya con esos antecedentes, La Paz, ya Murillo también toma en cuenta esos antecedentes y ya se organiza mejor, entonces ya realiza un plan para más adelante.
en el cual ya se conforman 3 ministerios. Es como por así decirles, en la actualidad se conoce como los órganos ejecutivo, judicial y demás, ¿no? Pero en este caso, a nivel La Paz nomás estamos hablando, que en ese entonces se forman 3 ministerios: el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Gracia y Justicia, el Ministerio de Culto y Hacienda, y que están escritos en esa proclama de la Junta Tuitiva, que de alguna manera han ido, por eso como les decía, ha sido como un antecedente que han tomado lo que ha pasado en Chuquisaca para poderse organizar mejor en La Paz, ¿ya? Lamentablemente esto ha puesto en jaque, y ustedes ya se darán de cuenta, que eso ha molestado a los españoles, ¿ya? Y en este caso como que el virreinato o el virrey de ese entonces, que era en este caso que estaba el virreinato del Río de la Plata, tenía un virrey, ¿verdad? Y este virrey del Río de la Plata, pues en ese entonces como que estaba pasando por toda esta situación y ya se le ha desconocido ya desde lo que es la revolución de Chuquisaca su autoridad, ¿ya? Pero no olvidemos que en el Alto Perú, o el virreinato de Perú, también existía un virrey que era Fernando de Abascal. Entonces él, para de alguna manera ayudar a su compañero español y suprimir todas estas rebeliones, envía prácticamente una tropa masiva a la cabeza de Juan Ramírez de Orozco. Y esta tropa se encontraba ya para las fechas en la frontera de La Paz, y batallones de soldados iban a La Paz desde Buenos Aires, que de alguna manera partieron el 4 de octubre de 1809 para poder frenar el batallón que estaba mandando, que era enviado por los españoles a la cabeza de Goyeneche. Y ahí es donde de alguna manera este batallón que ha ido a suprimir o frenar el avance de los españoles en lo que eran las fronteras de La Paz, lamentablemente ha sido reprimida. Entonces Pedro Domingo Murillo se organiza una tropa de patriotas para poder frenar el avance de los españoles en Chacaltaya. En Chacaltaya se realiza varios enfrentamientos. Si bien llegan del 15 de octubre, ya las tropas de Murillo ya estaban en Chacaltaya, y las tropas de Goyeneche llegan el 25 de octubre. Inicia un gran enfrentamiento. Pero ustedes ya se han dado de cuenta de que en un principio se les ha dicho que era una tropa masiva, un gran contingente, ¿ya?, de españoles. Frente a la tropa pequeña de Murillo, lamentablemente la desventaja era mucho. Entonces, esto provoca que Goyeneche venza a las tropas de Murillo, ¿ya? Ahora, lo que tal vez un poquito hay que recalcar es que si bien Murillo estaba enfrentado, si ustedes se dan de cuenta, estamos en octubre. Ahora, la Junta Tuitiva, ¿qué pasó con la Junta Tuitiva? O con la proclama de la independencia, o la proclama de un gobierno regional. Estaríamos hablando de que solo ha durado desde julio hasta septiembre, y en octubre ya existe este tipo de enfrentamientos en el cual tiene que reprimirse o prácticamente Murillo tiene la desventaja, ¿ya? La Junta participó en la defensa de La Paz y perdieron ya auxilio a Chuquisaca, o sea, han pedido auxilio a Chuquisaca porque ellos también estaban en contra de los españoles, ¿no? Pero el 30 de septiembre la Junta fue disuelta. Como les decía, la Junta Tuitiva ha sido disuelta el 30 de septiembre. Ya en octubre existía este tipo de enfrentamientos, y de alguna manera a Pedro Domingo Murillo ha sido no solo Pedro, sino que a muchos de sus patriotas, de sus seguidores, han sido capturados. En este caso, algunos de ellos, incluso Pedro Domingo Murillo, se refugian en algunos lugares, porque lo único que les queda de ahí en adelante de ese enfrentamiento es huir. Tal vez los hacen dispersar y demás. La represión, por ejemplo, ya el virrey Cisneros ordena que los revolucionarios sean juzgados con todo el peso de la ley.
Hace unos momentos les decía que el virreinato del Río de la Plata tenía un virrey, ¿no ve? Que era el virrey Cisneros. Para ayudar a Cisneros, el virrey de Abascal le manda todas las tropas españolas y de alguna manera el Cisneros se siente ya pues con la ayuda masiva y pide todo, o sea, la sentencia donde caiga todo el peso de la ley a estos revolucionarios. El general Vicente Nieto pedía una ejecución y un castigo en el menor tiempo posible, por la misma situación de que estos rebeldes se podrían volver a reunir, organizar y crecer la rebelión. Sin embargo, los revolucionarios fueron decapitados, ahorcados, muchos de ellos desterrados y arrestados. Mencionar también que antes de morir, no antes de morir, sino que en esta rebelión, como les decía, muchos de ellos han sido decapitados, ahorcados. Cuando decimos que fueron decapitados y ahorcados, estaríamos hablando de los patriotas que han sido perseguidos a la cabeza de... O sea, Pedro Domingo Murillo es perseguido, él huye hasta Songo de los Yungas, se le encarcela, pero eso es posteriormente. O sea, en un principio, después del enfrentamiento, han sido capturados varios patriotas, ¿verdad? Entonces esos patriotas, por ejemplo, han sido decapitados, ahorcados, desterrados y arrestados. Entre ese grupo de patriotas existía un grupo de mujeres, como ser Juana Prado, está Ignacia de la Barra, Manuela Uriarte, Vicente Eguino, Manuela Campos, y alguno que otro dirá, en la historia, por ejemplo, no aparece como que su esposa ha ido participando en estas rebeliones, pero sí ha sufrido de las consecuencias posteriores su esposa, y vamos a ir viendo posteriormente, ¿ya? Antes de morir, Murillo expresa estas palabras, ¿no? Compatriota, yo muero, pero la tela que dejo encendida nadie la podrá apagar. ¡Viva la libertad! Ya, evidentemente esas palabras es como una llama que ha dejado a todos los habitantes de este territorio. Pero también tenemos que mencionar que los personajes sobresalientes fue Goyeneche. Ahora, Goyeneche fue un destacado militar, fue representante de la Junta de Sevilla y nombrado conde de Huaki. Fin de la rebelión. ¿Cómo es que se da esta rebelión? Posteriormente a la Junta Tutiva, el virrey Abascal ordenó a Goyeneche dominar la rebelión de La Paz. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente deja encomendado a Goyeneche toda la organización y el control para sofocar estas rebeliones posteriores a Goyeneche. Los sucesos en la Chacaltaya, ¿ya? Entonces les había mencionado, ¿no ve? Que como que las tropas españolas eran numerosas, entonces lo que les quedaba a ellos era, muchos de ellos han sido capturados y al otro grupo los ha hecho dispersar y algunos de ellos han ido escapando del lugar, ¿no ve? O sea, los radicales revolucionarios como el cura Medina, Castro y Rodríguez fueron a Chacaltaya a intentar frenar el paso de Goyeneche. Sin embargo, Indaburo traiciona a la revolución, entregando a Murillo a las tropas de Goyeneche, ¿ya? Entonces Pedro Indaburo en un principio se dice que estaba al lado de Pedro Domingo Murillo, encabezando las tropas y demás, pero lamentablemente él lo entrega, lo traiciona, le indica dónde estaba Murillo para que Goyeneche lo pueda capturar. Sin embargo, algunos allegados a él, como ser Castro, y si no me equivoco es... por eso Castro dice, fue a liberar a Murillo y mató a Indaburo, ya antes de que lo acuse o sea, ya lo ha traicionado, ya le indica dónde estaba Pedro Domingo Murillo. Entonces, por esa misma situación, Castro asesina a Indaburo y va a liberar a Pedro Domingo Murillo. Sin embargo, fue un fracaso total, porque el número, como les decía, de los realistas era mayor que el número de los patriotas. Entonces Murillo como él ya había escapado a los Yungas, es buscado por todos los lugares, incluso se dice que ha llegado hasta Churumán y Songo y demás. Entonces
Al final, Murillo es capturado y los realistas lo llevan a lo que es a la horca, ¿ya? El juicio. Los revolucionarios fueron enjuiciados el 25 de octubre de 1809, en donde algunos fueron ejecutados y otros desterrados. Cuando hablamos de desterrados, aquí mencionar que muchos de ellos fueron desterrados se dice, a las islas de las Filipinas. Si bien el juicio de los revolucionarios era el 25 de octubre de 1809, Murillo prácticamente es condenado y ejecutado a la horca en este caso el 29 de enero de 1810, ¿ya? Y antes de morir, como hace unos momentos menciona lo siguiente: yo muero, pero la tela que dejo encendida nadie la podrá apagar. Y se dice que eso ha sido como una llama que ha dejado a todas las personas de este territorio. Las consecuencias posteriores. Los personajes de aquella revolución van alentando a los demás ciudadanos a seguir luchando por la libertad de América. Si bien ha habido consecuencias positivas, muchas de ellas han sido negativas. En este caso, las negativas para los revolucionarios fueron catastróficas porque la mayoría de ellos fueron ejecutados. Murillo también, por el mismo hecho de que fue traicionado. Su esposa, por ejemplo, Manuela Josefa de la Concha Olmedo, fue víctima del embargo de su casa. Si no ha participado en esta rebelión porque estaba cuidando a sus 3 hijos, lamentablemente después del asesinato de Murillo, su esposa ha tenido que ser víctima del embargo de su casa, de sus bienes, y estos bienes han sido rematados ante la población, y generalmente son los españoles los que se han adueñado de estos bienes. Y ella fue condenada junto a sus 3 hijos a vivir en la extrema pobreza, ¿ya? Entonces, las consecuencias han sido, por algún lado, más positivas para los españoles, porque no fueron tan graves sus pérdidas, pero sí se ha provocado un debilitamiento de un número de tropas españolas. Muy bien, eso sería todo con respecto a lo que es la Revolución de la Paz, o también conocida como la Junta Tuitiva, ¿ya? Entonces ahora vamos a continuar, por ejemplo, con lo que ha ido sucediendo después de la Revolución de Charcas, o en este caso de Chuquisaca, y después de la Revolución de la Paz, ¿ya? Entonces, estalla, como hemos dicho, ¿no? Las revoluciones del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, luego el 16 de julio en La Paz. Posterior a eso, como que la semilla ya estaba puesta en muchos de los patriotas o en muchas de las personas para que puedan seguir adelante con este proceso de independencia. Y es por eso que en ese año, en 1810, se da varias manifestaciones en diferentes lugares, ya no solo en Chuquisaca ni en La Paz, sino el 14 de septiembre se da un levantamiento en Cochabamba conocido como la Revolución de Cochabamba, ¿ya? Y en Santa Cruz el 24 de septiembre, también conocido como la Revolución de Santa Cruz. En Potosí el 10 de noviembre, el Tarija el 15 de abril, el 1 de octubre en Oruro y demás, o sea, en diferentes sectores, ¿ya? Y que ustedes, de alguna u otra manera, esto lo hemos ido conociendo cuando hemos ido profundizando las fechas cívicas. Y la anterior vez también les había mencionado que vayan buscando alguna revolución del país que se ha ido suscitando, ¿ya? Entonces, por así decirles, a la cabeza de estas 2 revoluciones, de Chuquisaca y posteriormente de La Paz, muchos otros departamentos, en ese entonces no eran departamentos, sino muchos de estos sectores se han ido levantando en contra de los españoles y de alguna manera buscando liberarse de ellos, ¿ya? Y por esa misma situación, como que España se acercaba a una inminente ruina. Ya sus territorios en América estaban muy minorizados, y ya para el año 1824, que posteriormente ya lo vamos a ver, España solo tenía el territorio del Perú.
¿Por qué? Porque ya en 1824-25 ya cada uno de estos territorios de España, específicamente del Alto Perú, del Virreinato del Río de la Plata, se van independizándose gracias a la ayuda y colaboración de los ejércitos libertadores que vamos a ir conociendo. Pero antes de eso, vamos a continuar, por ejemplo, después de varios levantamientos de diferentes sectores, vienen lo que son los ejércitos auxiliares. Prácticamente los ejércitos enviados por Buenos Aires, ¿ya? En este caso se los conoce también como ejércitos auxiliares del sur, porque vienen del sur, no vienen. Ahora, los ejércitos del Libertadores se los conoce también como los ejércitos del norte, ejércitos auxiliares del norte, ¿ya? En este caso, las expediciones argentinas o ejércitos auxiliares del sur, vamos a ir desarrollándolas y conociéndolas más, porque estos ya se van adentrando o vienen hasta este sector, que es el Bajo Perú, para ingresar al Alto Perú. ¿Por qué? Porque si bien en Chuquisaca inicia lo que es el primer grito libertario, somos los últimos en liberarnos. Los primeros en liberarse son Buenos Aires, ¿ya? O en este caso Charcas, ¿ya? O Argentina, ¿ya? El primer país en liberarse es Argentina. Y posteriormente ya se van organizando para poder sofocar las rebeliones en el lado norte a los españoles. Entonces ha habido, como por así decirles, 4 ejércitos auxiliares, 4 expediciones enviadas por Argentina. El primer ejército auxiliar, podemos mencionar que estaba a la cabeza de José Castelli, que prácticamente se da en el año 1810, el 7 de noviembre, fue enviado el 7 de noviembre de 1810. Ahora, si bien este primer ejército auxiliar de alguna manera derrotó a los realistas en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810, fueron derrotados por Goyeneche en la batalla de Huaqui el 20 de junio de 1811, ¿ya? Entonces, eso es el desprendimiento o la característica que ha realizado este primer ejército auxiliar. Ahora, el segundo ejército auxiliar estaba al mando del general Manuel Belgrano, ¿ya? Que ha ingresado a Charcas el 7 de mayo de 1813, que ha derrotado al general español Pío de Tristán, y fue de alguna manera, él fue derrotado en 2 oportunidades, si no me equivoco. La primera en Huilcapugio, el 1 de noviembre de 1813. Y por segunda vez fue derrotado también el 14 de noviembre en Ayuma, en el mismo año, en 1813 también, ¿ya? El tercer ejército auxiliar, que prácticamente fue al mando del general José Rondeau, que ha ingresado al Alto Perú después de vencer a los realistas en La Quiaca el 17 de abril de 1815. En su avance hacia Cochabamba fue derrotado en Sipe el 29 de noviembre de 1815 por Joaquín de la Pezuela, quien de alguna manera estaba reemplazando a Pío de Tristán, ya que ha sido vencido en el movimiento del segundo ejército auxiliar, pero que después los ejércitos españoles también lo han ido derrotando, ¿no? Estamos ya en el último o en el cuarto ejército auxiliar. Antes de que llegue el cuarto ejército auxiliar, como que los habitantes de Charcas ya estaban ardiendo, porque ya había habido varios levantamientos, varios grupos guerrilleros. Ya estamos hablando antes de que entre el cuarto ejército auxiliar. En La Paz, como que estaban ligadas a Cusco, a Perú, ¿ya? Y dominaban las tropas que venían del Perú. En La Paz, de la misma manera, como que estaban más allegados a
a los patriotas de Cusco y querían enfrentarse de alguna manera o introducirse a lo que es el virreinato de Perú y tratar de sofocar o provocar muchas bajas a los españoles, pero de alguna manera se sentían como que o sea, que tenían que esperar un poco más, ¿ya? Que estaban manteniendo la calma. Y entonces los realistas estaban acorralados y de alguna manera estaban divididos políticamente para ese entonces. Por un lado ya existían dos grupos, unos que eran liberales, o sea que ya no querían más guerras, que de alguna manera estaban como que junto ya a los patriotas que ya querían, ¿por qué tenemos que luchar por los españoles, por el rey y demás, si el rey incluso ya está prisionero y demás, ¿ya? Entonces, por otro lado existían los absolutistas, los que estaban más que todo y debemos seguir con el sistema monárquico, que tenemos que estar a favor de nuestro rey y demás, ya existían dos bandos dentro de las tropas realistas. Entonces las tropas patriotas, dada la desgracia, o sea, la desgraciada actuación de los ejércitos auxiliares, hace unos momentos ya hemos mencionado la participación de 3 ejércitos auxiliares, ¿verdad? Lamentablemente estos ejércitos auxiliares no han tenido una buena participación y posteriormente vamos a ver por qué. Y además que las 3 han ido perdiendo, o sea, sus enfrentamientos han sido de pérdida, lo cual ha provocado de alguna manera que muchos de los patriotas no se mantengan unidos, sino que más bien se sientan desubicados, dispersos, solos y demás, ¿ya? Y en el año 1817 es donde llega prácticamente al Alto Perú el 4º ejército argentino, el 4º ejército auxiliar a la cabeza del coronel Gregorio Araoz de la Madrid. Fue un esfuerzo de la misma manera inútil y sin sentido. ¿Por qué? Porque la Madrid se encaminó hacia Tarija. Cerca de esta ciudad estaba un destacamento realista a la cabeza de Andrés de Santa Cruz. Y ojo, Andrés de Santa Cruz ha sido el 3er presidente. Y no olviden que estaba mucho al favor de los españoles, pero también que después cuando ha sido presidente ha hecho cosas positivas, sí, ¿ya? Y eso lo vamos a ver posteriormente. Estas tropas, o ambas tropas, se enfrentan en lo que es la batalla de la Tablada, venciendo al ejército argentino, o sea, el ejército auxiliar, el 4º ejército auxiliar prácticamente queda derrotado y en este caso vence el ejército auxiliar, el 4º ejército auxiliar, porque estaban en la batalla de la Tablada. No olvidemos que en esta batalla participan muchos patriotas de esa región y con la ayuda de estos patriotas es que vencen la batalla, ¿ya? Y José de Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, mejor dicho, es hecho prisionero. Sin embargo, la Madrid pensaba llegar a Potosí. Lo que no fue posible, pues le salió al paso otro contingente realista al mando de Ricafort. Entonces desvió su ejército hacia Chuquisaca. Entonces, como que el enfrentamiento, ver el contingente de Ricafort, que ha sido un contingente mayoritario, los hace que este 4º ejército auxiliar se disperse hacia Chuquisaca. Y de alguna manera este 3er ejército es perseguido por las tropas de O'Reilly, que lo derrotó en Sopayuy el junio de 1817. Prácticamente era el fin de la intervención argentina en el Alto Perú. Sin embargo, muchos de los jefes militares de estos ejércitos auxiliares se han ido quedando en las regiones del Alto Perú, como ser Manuel Belgrano, que se ha ido uniendo a la Republiqueta de la Laguna, o sea, junto a Manuel Asensio Padilla, Juan Azurduy Padilla, y posteriormente que vamos a ver en lo que es la guerra de guerrillas, ¿ya? Luego está también José Rondeún, y algunos de estos personajes que se han ido quedando en el Alto Perú, que muchos de ellos han ido retornando hacia Argentina, sí, pero algunos que se han ido quedando también, ¿ya? Y que posteriormente han seguido continuando con la lucha porque se han ido uniendo a las
a las republiquetas o conocido como también las guerrillas, ¿ya? Lamentablemente estos ejércitos auxiliares han tenido una participación, como si ustedes se darán de cuenta, de 6-7 años en lo que es para enfrentarse a los españoles. Sin embargo, si bien envía 4 ejércitos auxiliares a Argentina, lamentablemente los 4 ha sido un gran fracaso. Muchos de los patriotas de este territorio guardan un gran rencor contra los argentinos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos mismos ejércitos o los componentes de estos ejércitos auxiliares han ido saqueando las ciudades que estaban de alguna manera resguardadas por los patriotas. Incluso se dice que han vaciado la Casa de la Moneda, o sea, estos recursos se los han llevado a Argentina, cuando deberían, ayudar con lo que es la rebelión, sofocar la rebelión, deberían ayudar a las personas de esta región, y lamentablemente su participación ha sido inútil, ha sido sin sentido. Pareciera que más que ayudarnos han venido a saquear nuestros recursos, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, estos ejércitos auxiliares no han tenido una buena participación. Ahora, hasta aquí, por ejemplo, vamos a ir avanzando. Posteriormente, como les decía, vienen lo que son las republiquetas de diferentes sectores, como son la republiqueta de La Laguna, la republiqueta de Ayopaya y muchos más. La próxima clase, la clase en línea, vamos a ir desarrollando estas republiquetas para conocer un poco mejor. La tarea, no hay tarea, no se va a designar la tarea en Classroom, pero sí tienen que tener sus apuntes hasta aquí. Ya tienen que tener, porque la próxima vamos a seguir continuando. Si no tienen los apuntes hasta aquí, lamentablemente no vamos a poder seguir continuando. Ahora, he visto también, revisando sus cuadernos, he visto que algunos ya han ido realizando sus mapas mentales o conceptuales con relación a estos temas. Entonces, de alguna manera estamos profundizando. Si lo han hecho también bien, que posteriormente ya les voy a pedir, pero necesito que vayan complementando la información que ustedes tienen en su empastado con la información que se les está dando en esta clase. Dicho de otro modo, nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.